para explicar el trabajo que hace el Espíritu Santo con las primeras personas que fueron creyentes y que formaron la iglesia, y cómo los potencia para hacer lo que el Espíritu de Dios quiere hacer a nivel global. Y lo que vamos a destacar, o lo que hemos estado destacando, son cómo los seres humanos actuamos y somos guiados por el Espíritu Santo a pesar de las dificultades y a pesar del dolor y a pesar del sufrimiento, y también en alegrías y con poderes que son extraordinarios, como el Espíritu Santo ha ido guiando. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que el Espíritu Santo todavía trabaja con nosotros? Bueno, todos creemos en eso, pero a veces, hermanos, el trabajo del Espíritu Santo suena no tan extraordinario como lo leemos, y a veces suena eso como algo que es difícil de aceptar, que nos lleve por sendas de problemas o de dificultades o de cosas que no son tan fáciles de llevar o de entender incluso. Y bueno, creo que esto es algo que tenemos que evaluar en cada uno de los temas que estamos viendo hoy. Y el día de hoy veremos la historia de Esteban. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Esteban? Bueno, Esteban, como saben, fue una persona que se convirtió al cristianismo y empezó a servir fuertemente en la iglesia con todas las actividades que no sé si está muy lento, pero paso no. Muy bien. Ya les estaba comentando que la historia de Esteban es ruda, no es algo sencillo, y vamos a hablar cómo el Espíritu Santo utilizó a Esteban, y luego después vamos a ver una parte, hermanos, en la que inicia la dispersión, porque se enlazan estas historias a través de la obra del Espíritu Santo. Pongan atención, hermanos. La intención de este tema es narrar la historia, ¿ok? Entonces pongan atención a la historia y vamos a sacar todo el provecho que podamos de esta historia. Dice el capítulo de Hechos, el capítulo 8, dice: pues bien, Esteban, lleno de favor divino y de poder, realizaba grandes milagros y cosas impresionantes entre el pueblo. Y díganme, hermanos, cuando algunos de nosotros oímos que estas cosas suceden, pues muchos de nosotros entramos en duda, ¿no les parece? Que nos dicen: mira, allí en esa iglesia hay sanidad, mira, en esa iglesia tienen don de lenguas, en esta iglesia cantan hermoso, parece que son los mismos ángeles. Y empezamos nosotros a figurarnos y decir: bueno, ¿sí será o no será? ¿El Espíritu puede hacerlo? Sí. Con seguridad decimos que sí. Él puede cambiar los corazones más duros y más apasionados que haya en diferentes cosas como Él quiere. Desde el menos motivado hasta el más motivado, el Espíritu Santo puede modificarnos y hacer que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Y en este sentido es que nosotros tendríamos que resaltar que el trabajo de Esteban no era un mérito propio. El Espíritu del Señor estaba trabajando con Esteban y lo transformaba de tal forma y le daba tanto poder y le daba esas señales, grandes prodigios, para que la gente se fijara en él, lo vieran cómo trabajaba y cómo él tenía esa facultad. Había poder y por eso realizaba grandes milagros. ¿Qué se imaginan, hermanos, que realizaba Esteban? Nomás echen a volar la imaginación. Eran grandes milagros para esa época, pero ¿qué se imaginan que? ¿Perdón? Sanidades, ok. ¿Qué otra cosa creen que podía hacer? A lo mejor tenía la capacidad de hablar en varios lenguajes y entonces convencía a mucha gente. ¿Qué otras señales y milagros podía hacer para llamar la atención de la gente? Pues para que verdaderamente la gente dijera: wow, este hombre tiene algo impresionante. Porque ¿cuánta gente creen en aquel entonces que hablaba diferentes idiomas? No era realmente una capacidad absoluta de una persona. Había muchos. En Europa es muy común, porque están muy cercanos, pues que se hablen varios idiomas. Entonces, ¿qué otra cosa creen que podría estar realizando Esteban para llamar la atención? Cosas impresionantes, dice aquí el texto. Así que piensen. Pues a lo mejor sacaba demonios, curaba enfermedades esas que no cualquiera le entraba, ¿verdad? Por ejemplo, esquizofrenias y esas posesiones demoníacas que eran pues comunes, digamos así, en aquel entonces. ¿Qué otros grandes milagros creen que hacía Esteban?
Bueno, a lo mejor no dice, ¿verdad? Podríamos decir que el ayudar a alguien, el aconsejar a alguien no es un gran milagro, hermanos. Pero déjenme decirles que el Espíritu Santo, con palabras y con hechos de las personas, sigue convenciendo corazones. Y no son nuestras palabras, no son nuestro testimonio, es el Espíritu de Dios trabajando contigo para esa persona particular. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Así que nosotros no esperamos milagros como estos, porque estos milagros fueron específicamente con un propósito que es el que vamos a resaltar. Pero si Dios te usa aquí para consolar el corazón de alguien, es el Espíritu de Dios el que está trabajando. ¿Te das cuenta de lo que digo? Si el Espíritu de Dios te toma y te hace a ti hablarle a alguien para convencerlo del pecado, y esa persona cambia, el Espíritu de Dios está trabajando. No somos nosotros, no es un mérito personal, es un honor que el Espíritu Santo venga, te tome y hagas obra. Entonces nosotros en realidad no deberíamos de sentirnos orgullosos de eso. Estaríamos maravillados de que el Espíritu te use a ti, ¿no? O me use a mí para llegar a alguna persona y consolarla, para llegar a alguna persona y convencerla, para trabajar a través de nosotros con una persona y que esa persona pueda encontrar al Señor. Esas son grandes maravillas y prodigios. Que la gente veía cómo Esteban hablaba y la gente sentía en su corazón el deseo de cambio, el deseo de seguir a Dios, de encontrarse con Él, de saber que lo que estaba diciendo Esteban era completamente verdad. Dice, pero unos hombres, síganme en la historia, hermanos, pero unos hombres de la llamada sinagoga de los libertos, y esto quiere decir, hermanos, que había probablemente algunos esclavos que fueron liberados y que la sinagoga se llamaba de los libertos porque ahí se juntaban gente que estuvo presa de alguna forma por cuestiones de guerra, por cuestiones de diferencias de credo, o tal vez llegaron de algún lugar y los sorprendieron haciendo alguna cosa y recibieron en la cárcel el mensaje y se convirtieron, y en la sinagoga de los libertos eran judíos, no eran cristianos, así que se convirtieron a la religión judía y así se llamaba la sinagoga de los libertos. ¿Okay? Y luego dice, así como algunos sirineos y alejandrinos y algunos de Cilicia y Asia fueron a discutir con Esteban. De estas personas empezaron a ver que Esteban estaba llamando mucho la atención y que estaba lleno de favor divino y de poder, y entonces fueron a decirle, a ver, ¿qué traes tú? ¿Por qué sucede esto contigo? Y fueron a discutir con Esteban. Sin embargo, dice que cuando empezaron a discutir, no eran capaces de hacer frente a la sabiduría y el espíritu con el que él hablaba. ¿Qué se imaginan que eran las discusiones que tenían entre ellos? ¿Sí? ¿De dónde le venía ese poder, no? ¿Quién era él? ¿Por qué tenía esa capacidad? ¿Dónde fue su formación? Probablemente, si era maestro, si fue estudiante de alguno de los famosos, no sé, pero ellos estaban sintiendo algo diferente, que no era el crecimiento del Espíritu Santo, que era realmente darle contra a Esteban en el trabajo que él estaba haciendo. Hemos visto en muchos temas aquí con nosotros, hermanos, que cuando alguien empieza a destacar, es natural en el ser humano que tiene la autoridad sentir desprecio, coraje, sentirse menos, sentirse humillado, porque alguien que viene, que no se supone que debe de saber tanto, empieza a enseñar con poder y grandes milagros a las personas y se siente como una especie de envidia, y entonces empiezan a discutir y a ponerle trabas, como por ejemplo es probable que él no viniera de linaje porque era fuera del pueblo judío probablemente, y él vino convertido a eso y empezó a hablar. Entonces la gente dijo, espérate, que tú no tienes credenciales para hacer eso, pero el Espíritu Santo lo enmarcaba, lo selló. Pues síganme en la historia. Dice, entonces convencieron en secreto a unos hombres para que dijeran, lo hemos oído decir blasfemias contra Moisés y contra Dios. Los convencieron en secreto para que unos hombres dijeran que lo habían oído hablar blasfemias contra Moisés y contra Dios. ¿Qué quiere decir esto así en general?
Bueno, quiere decir que todas las enseñanzas de Moisés que los judíos seguían al pie de la letra, porque ellos pensaban que esa era la manera de hacer religión, ellos lo seguían tal cual. Entonces, al decir que Esteban estaba diciendo blasfemias, quiere decir que estaban diciendo cosas contrarias a lo que enseñaba Moisés. Así que era como que les estaba llevando a ellos por un camino que era equivocado según lo que Dios les había dado a través de Moisés. Y la otra era en contra de Dios. ¿Qué se imaginan que pudieron haber dicho? Lo que ustedes se imaginen, porque eran mentiras. Así que no es importante saber qué tantas cosas dijeron, pero empezaron a alborotar al pueblo. Y dice ahí, de este modo alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas también. Y de repente llegaron a donde él estaba, lo agarraron a la fuerza y lo llevaron al Sanedrín. El Sanedrín es el lugar en donde está el gobierno judío, que es normalmente la sinagoga, y los líderes de la sinagoga, o los líderes religiosos, son los que gobiernan, porque ellos son los que siguen la ley o hacen cumplir la ley de acuerdo a los preceptos de Moisés. Y a ese lugar de reunión donde están los principales sacerdotes, ahí es donde lo llevaron a él para enfrentarlo con preguntas para saber cuál era su autoridad. Y dice también, ahí presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Ya no solamente Moisés, bueno, la ley y Moisés es básicamente la misma frase, y contra este lugar santo sería contra toda la actividad que la comunidad estaba haciendo ahí, la comunidad judía. Por ejemplo, dice, lo hemos oído decir que Jesús, el Nazareno, derribará este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. Y en la mañana veíamos, hermanos, que Jesús mismo dijo en espíritu que él podía derribar el templo y lo podía levantar en cuánto tiempo. ¿Y a qué se estaba refiriendo, hermanos? A las piedras, a las paredes. Sí es cierto que se derribó el templo, sí es cierto que no ha estado por más tiempo y ellos van a un muro, que fue lo único que quedó del templo, y lloran ahí. Pero ellos estaban diciendo, bueno, hemos oído a Esteban decir que Jesús el Nazareno va a derribar todo esto que es nuestro y que es nuestro principal soporte de todo lo que estamos diciendo, porque en ese templo era el único lugar en donde ellos reconocían que Dios bajaba con su presencia y los bendecía. ¿Me siguen en eso? Y así que cuando ellos oyen que dijo en contra de esto, pues obviamente no les pareció nada bien. Síganme, hermanos. Y todos los que estaban sentados en el Sanedrín lo miraron y vieron que su cara parecía la de un ángel. Como que suena contraria a esta parte de la historia, ¿no? Porque ellos deberían de haber visto a Esteban como alguien contrario, y si era contrario, pues deberían de haberle visto la cara de enojo, de molestia, ¿no? Pero la Biblia misma dice que todos los que estaban ahí sentados vieron la cara de Esteban que parecía la de un ángel. ¿Cómo se imaginan eso, hermanos? ¿Cómo sería la cara de un ángel? ¿Con cara de ternura? Es probable, así lo ponen en las imágenes, ¿no? Yo me imagino a alguien firme y la cara de ángel probablemente iluminada. ¿Han visto cuando alguien tiene la cara iluminada por su emoción al hablar? ¿Han visto cómo se le abren los ojos y cómo se brilla su cara? Esa era la cara de un ángel, un ser que irradiaba luz, que se podía ver, pues que esta persona lo que estaba haciendo estaba aprobado por el Señor. Y esto es algo que nosotros tendríamos que aprender. Y quiero hacer un paréntesis aquí, hermano. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, ese brillo, ese radiante que puedes ver en las personas, está presente en ti. Y por eso se dice que nosotros podemos reflejar el rostro de Jesús. Y dime otra vez, ¿cuál sería uno de los requisitos para que nosotros pudiéramos ser radiantes y reflejar el Espíritu de Dios que está en nosotros? Tu sonrisa, tu arreglo personal, tu gozo, tus palabras, tu actitud, tu presencia, tu manera de pararte. No sé, dime, hermano, ¿qué crees? ¿Por qué cuando lo vieron ellos dijeron que tenía la cara de un ángel? ¿Qué se imagina? Interesante, ¿no? Y todos los del Sanedrín, no dice que se echaron encima de él porque estaba él muy enojado y le cobraron esa intención, no. Dice que lo veían y lo veían con cara de ángel, y aún con eso no lo respetaban.
vamos a seguir en la historia, síganme, hermanos. Antes de terminar su discurso, Esteban les dijo a los de la Junta Suprema: ustedes son muy tercos. Y eso que eran los del gobierno, hermanos. No sé cuántos se han puesto en estos zapatos y le dicen al gobierno sus verdades en su cara. Pero Esteban, tomando esa fuerza que tenía, ese poder divino, no se queda callado. Y dice: ustedes son muy tercos, no entienden el mensaje de Dios. Y se los está diciendo a los que se supone enseñan al pueblo, a los que guían, a los que toman decisiones basadas en lo que está diciendo la Escritura. Y sigues, la acusación es bastante seria, no es una cosa simple de hacer. Y sin embargo Esteban lo hace porque él está seguro de que lo que se está enseñando no va de acuerdo a lo que las Escrituras están diciendo. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer algo así? Sobre todo sabiendo que hacer eso estaría él atentando contra su propia vida. Si tú sabes que se van a enojar, pues normalmente somos prudentes, ¿no? Si sabes que se van a enojar. Y aunque les puedes decir sus verdades, pues no se las dices así a boca de jarro, como dicen, bueno, te cuidas, eres más prudente. Pero Esteban, sabiendo lo que estaba pasando, les dice directo. Le dieron la oportunidad de hablar y inmediatamente dicen: ustedes no entienden el mensaje, son igual que sus antepasados. Siempre han desobedecido al Espíritu Santo. Ellos trataron mal a todos los profetas y mataron a los que habían anunciado la venida de Jesús, el Mesías, al que ustedes traicionaron y mataron. Por medio de los ángeles, todos ustedes recibieron la ley de Dios, pero no la han obedecido. Si tú fueras del Sanedrín, ¿qué sentirías? Que alguien fuera, venga y te diga: oigan, ustedes de veras son tercos, no hacen caso, no obedecen la ley, y yo soy el que debo de enseñarle a la gente. Yo me creo que sé la ley y que la estoy enseñando de manera correcta, pero viene alguien y me dice que no sé nada, que lo que estoy haciendo está mal y que lo que estoy diciendo son mentiras. Es natural que sientas coraje, ¿no? Porque vemos aquí, en la siguiente parte de la historia, dice que al escuchar esto, los de la Junta Suprema, a pesar de verlo con cara de ángel y que lo que estaba diciendo era fuerte, dice, se enfurecieron mucho contra Esteban. Se enfurecieron, no era un coraje tranquilo, no era una discusión de puntos de vista, era el coraje a grado de querer matarlo. ¿Me siguen, hermanos? En la historia, entonces, cuando Esteban les dice que no sirven para nada, haciendo una frase que aunque no la dice ahí, pues ellos lo sintieron así. Y dice: al escuchar esto, los de la Junta Suprema se enfurecieron mucho contra Esteban, pero como Esteban tenía el poder del Espíritu Santo, dice que miró al cielo y vio a Dios en todo su poder. Díganme, ¿cómo se imaginan esa visión? Solamente piénsenlo. Y dice que Esteban miró al cielo y vio a Dios con todo su esplendor. Díganme ideas, hermanos. A lo mejor nos quedamos cortos, ¿verdad? Pero a mí me gustaría escuchar cuál es su visión. El sol, un trono, brillo, lucecitas así como de fiesta, o cayendo, una luz iluminando. ¿Cómo se imaginan esto, hermanos? Él levanta su vista y ve a Dios, dice ahí, con todo su poder. Y dice también que al lado derecho de Dios estaba Jesús de pie. Bueno, yo quiero comentarles esto, independientemente de la visión que tengamos. Quiero decirles que cuando nosotros enfrentamos dificultades y estamos llenos del Espíritu de Dios, el Espíritu te da posibilidades de descubrir la gracia de Dios a tu lado. Piensa en esto un momento. Es solamente la imagen es poderosísima como Esteban, pero yo te digo a ti, ¿has estado alguna vez en problemado? ¿Has hecho una oración y has volteado a tu lado y te has dado cuenta de la gracia de Dios ahí contigo? ¿Cómo se ilumina tu corazón y cómo te llenas de motivación? Porque sabes que Dios está contigo. A pesar de la tristeza, y no importa todos los problemas que hayas atravesado o los que estés pasando en ese momento, haces la oración y Dios se revela en tu corazón o en tu mente. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Y esto es algo que nosotros tendríamos que aprender de esta lección y que quisiera que nos lleváramos hoy. Si tú estás pasando por una dificultad, cualquiera que sea,
haz una oración a Dios y descubre la gracia de Dios trabajando por ti en ese momento. Y emocionate, hermano, como lo hizo Esteban. Estaba a punto de morir, él sabía eso, él lo sabía, y los enfrentó con valentía y vio a Dios, y Dios se le mostró a él para motivar su corazón, para que no temblara, para que supiera que es vencedor en esa empresa que Dios le pidió que hiciera. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo, hermano? Nosotros somos descendientes de Abraham por fe y tenemos esta misma posibilidad. Si nosotros estamos en sufrimiento, podemos decir que si el Espíritu está con nosotros, entonces Él se va a revelar delante de nosotros y nos va a mostrar el camino que quiere que nosotros sigamos, y lo va a hacer con poder. A veces nosotros estamos un poco descuidados con eso y no somos capaces de ver todo lo que está alrededor, pero yo te pido ahora que con toda paciencia dobles tu rodilla, hagas tu oración y te pongas a la expectativa, y verás que Dios pelea por ti la batalla y vas a salir vencedor. No solamente eso, saldrías vencedor. Quiero que sigamos en la historia. Los de la Junta Suprema se taparon los oídos porque lo que estaba diciendo los comprometía. Ya no quisieron oír más, y luego todos juntos atacaron a Esteban en ese lugar que se supone es sagrado. Lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo, y los que habían acusado falsamente se quitaron sus mantos y los dejaron a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras le tiraban piedras, Esteban oraba así: Señor Jesús, recíbeme en el cielo. Sabía que iba a morir, sabía lo que le estaba pasando, pero él sabía que Dios estaba con él en todo el camino, y eso le llenaba de poder, le llenaba de gozo, lo llenaba de motivación para seguir en el trabajo. ¿Me sigue lo que estoy diciendo? Así que a partir de ahora, hermano, si tú enfrentas una dificultad, entonces llénate de valor, porque el Espíritu Santo está contigo. Descubre a Dios trabajando por ti, a tu lado. Y esto es algo que nosotros tendríamos que hacer, porque a Dios no se le descubre así nada más porque sí. Dios quiere que se le descubra con una forma específica, y si es en gozo lo va a descubrir, y si es en tristeza o en dificultad te va a revelar su presencia ahí contigo. Dice también, aunque podríamos explicar muy claramente qué quiere decir recíbeme en el cielo, la frase, hermanos, del cielo para ellos era el lugar más seguro que ellos podían tener, que es el lugar en donde estás con Dios. Pero el concepto del judío es un poco diferente al de nosotros ahora, porque nosotros creemos que el cielo es la parte superior de nuestra tierra, y que el cielo, en este caso, si nos van a recibir en el cielo, es el lugar donde está Dios, que recibe las almas. Pero en realidad, hermano, una explicación aquí es: recíbeme en el cielo es haz conmigo y cuídame en todo el trayecto hasta que estemos juntos. ¿Me sigues en eso? No voy a explicar más porque no es el motivo de la predicación, pero dice: luego cayó de rodillas y gritó con todas sus fuerzas: Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo. No los castigues, no se los tomes en cuenta. ¿Y por qué creen que pidió por ellos, a favor de ellos, y lo estaban golpeando y lo iban a matar? Pues porque el Espíritu te da esa posibilidad de saber que ellos están trabajando en contra de Dios, pero hay un propósito detrás de eso. Si Dios lo permite, Dios lleva a un propósito, y es un propósito muy claro para Él. Por eso dice: no les tomes en cuenta. No saben lo que están haciendo. ¿Recuerdan esa frase de Jesús? No saben lo que están haciendo. Perdónales, no saben. Ayúdales, porque no entienden. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros, que nosotros tengamos delante de nosotros una posibilidad de ayudar a alguien y no lo hagamos y estemos ciegos, y alguien está diciendo: perdónanos, no sabe todavía, y que Dios nos tiene paciencia todavía, y el Espíritu Santo nos va a ir revelando a cada uno de nosotros qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y este es el motivo de la plática. El Espíritu de Dios nunca te va a dejar solo. Si alguna oportunidad pasa, el Espíritu de Dios está preparando otra. Y si esa oportunidad vuelve a pasar porque tú estorbas o porque no eres la persona que se espera todavía formada, el Espíritu va a seguir trabajando contigo y conmigo hasta que estemos preparados. Y vamos a cumplir la misión que Él tiene para nosotros, seguramente, en cada uno de los que estamos aquí. Es cuestión de que nosotros estemos despiertos y dejemos al Espíritu trabajar con nosotros.
Y dice, y con estas palabras en sus labios, Esteban murió. Y pareciera una tragedia, hermanos, hasta este momento, porque lo que esperaríamos en una historia como esta es que Dios lo levantara y lo sanara, y nosotros diríamos, mira, Dios le dio el premio. Pero estamos viviendo una tragedia con Esteban, porque siendo una persona con poder, dando el Espíritu de Dios con él, tuvo que morir. Y las historias normalmente no terminan así, por lo menos las que estamos acostumbrados a ver, las que nos entretienen, no terminan así. Pero en la Biblia, hermanos, hay muchas historias como estas, donde haciendo la voluntad de Dios no tienen el pago que se espera. Y a veces en nuestra vida tenemos que aprender eso, que podemos estar orando por varios meses por alguna circunstancia y la voluntad de Dios va no a favor de la nuestra, y a veces nos decepcionamos. Pero tenemos que entender que el Espíritu de Dios actúa conforme lo que se requiere, conforme la verdad, porque Él tiene el control de todo, aunque no sea a nosotros un problema, aunque no estemos de acuerdo. Dios es Dios y nosotros somos sus hijos. Él es el que manda, y nosotros tenemos que estar atentos de que lo que pasa es mejor para todas las personas. Y en este momento, pues Esteban muere y podemos nosotros no estar de acuerdo, pero la historia le va a dar la razón finalmente, un poderoso mensaje para todos los demás que estaban viendo esto que sucedió, incluido Saulo, que estaba deteniendo la ropa de los que lo estaban usando. Síganme en la historia, hermanos. Claro que Dios ha usado a Esteban, pero su convicción lo llevó sin temor a la muerte. La presencia del Espíritu Santo en él infundía ánimo y dirección, y eso es lo que nosotros tendríamos que buscar en nuestra vida. Y esto es lo que yo quiero resaltar en esta historia, que nos dice a nosotros que a pesar de las cosas no vayan como nosotros pensamos o lo planeamos o lo esperamos de Dios, Dios está ahí con nosotros. Hay que descubrir cada paso que Dios da con nosotros. Y si en ese momento nos toca una tragedia o nos toca algún problema, hay que levantar el rostro y saber que Dios tiene el control y agradecerle lo bueno, pero también lo malo, como dijo Job. Si queremos estar preparados para cualquier situación, dejemos que el Espíritu llene nuestros corazones, y por eso las oportunidades nos las da cada semana. Hay un espacio abierto como este y muchos espacios abiertos en otros lugares en donde se habla del Espíritu Santo, donde se habla de Jesús, donde se habla de la invitación del Evangelio, y nosotros podemos estar ahí sábado con sábado, domingo con domingo, donde tú quieras asistir y escuchar el mensaje de Dios, que es claro para cada uno de nosotros. Él quiere que nadie se pierda y que todos nos arrepentamos y que estemos con Él una vida eterna. Ese es un mensaje claro. El Espíritu, pídele a Dios que te dé su Espíritu, que llene nuestros corazones y que hagamos lo posible para no entristecerlo, para que permanezca con nosotros durante toda nuestra vida. Y si con eso nos coloca todavía en sufrimiento, pues levanta la cara, porque eso es para honra y gloria del Señor. Y debemos hacerlo con todo nuestro corazón, libre de problemas. Si Él nos pide la vida, yo creo que debemos estar dispuestos a hacerlo, aunque tengamos mucho miedo, aunque nos llene de terror enfrentar estas condiciones. Pero sabemos que Dios es el que tiene la razón. Él es el que nos lleva por estos caminos, y si es eso, peligro de muerte, sufrimiento o gozo infinito, entonces démosle gracias siempre. ¿De acuerdo? Voy a decirles ahora qué pasó después de que Esteban murió, y síganme en la historia para que vean cómo Dios hace de esto, cómo el Espíritu trabaja para que todo esto se cumpla de acuerdo a la voluntad de Dios. En aquel día, dice, en aquel día quiere decir después de la muerte de Esteban, se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Es decir, empezaron con Esteban y luego fueron a perseguirlos a todos. Dijeron, si este que tenía el poder del Espíritu Santo pudimos matarlo, pues no tienen la razón, vamos a perseguirlos. Y empezaron a perseguirlos a todos. Y dice que todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Los apóstoles decidieron quedarse en Jerusalén, pero había una promesa. ¿Recuerdan la promesa, hermanos? Y me seréis testigos en Judea y en Samaria, que son hermanos pero están enojados, Judea y Samaria, y en todas las regiones de la tierra. ¿Quién dijo esa frase, hermanos? Jesús. Y Jesús les dijo, ustedes me van a ser testigos. Entonces ya saben para dónde va la historia.
La persecución hace que los testigos, que las personas que saben el mensaje, se dispersen por todas las regiones. ¿Cuál era la intención de esta dispersión? Pues la predicación del Evangelio. Y llegó a muchos lugares. Y los hombres piadosos, dice, sepultaron a Esteban e hicieron gran lamentación sobre él en ese día, a pesar de la persecución, hermanos. ¿Qué quiere decir entonces? Que en los perseguidores levantó un entusiasmo por aplacar este movimiento, pero en los creyentes levantó también el ánimo para mantenerse firmes y hacerles frente. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Era encarnizada la persecución, no era un acto sencillo, era un acto violento. Síganme, hermanos. Dice Saulo, al igual que todos los perseguidores, estaba seguro de que eliminar al nuevo movimiento era lo correcto. Saulo, al igual que todos los que estaban ahí, y pensaba que eliminarlos era matarlos, no era quitarlos ni amedrentarlos para apagar el movimiento, no era matarlos, era quitarles la vida. A nosotros nos puede pasar que hagamos cosas que no son correctas pensando que lo son, y este es uno de los primeros mensajes. Tú puedes estar en un lugar y la gente te puede convencer de hacer las cosas que no son correctas en la Escritura. Entonces yo quiero pedir que despertemos, hermanos, que dejemos que el Espíritu Santo nos lleve a conocer la Escritura y que de ahí podamos extraer nosotros toda la verdad. No nos dejemos llevar por todo viento de doctrina, no toda la doctrina tiene razón. Así que seamos inteligentes y analicemos las cosas. Y si no nos queda un convencimiento pleno, entonces preguntemos, busquemos respuestas inteligentes, porque es vital para nosotros tener el Espíritu Santo como preparación para enfrentar cualquier problema que tengamos. Si nosotros nos aferramos al Espíritu Santo y le seguimos con inteligencia, con dedicación, con disciplina, con entereza, con integridad, entonces vamos a recibir de Dios ese favor, ese don. Si alguien tiene falta de sabiduría, ¿qué dice la Escritura? Demándela. Y Dios le dará a todos abundantemente una medida suficiente para que podamos hacer todas las cosas. A nosotros nos puede pasar también que hagamos cosas que sí están a favor de Dios, y vamos a ver la diferencia entre las cosas. Así que dice escudriñarlo todo y retener lo bueno, y con eso estaremos edificando un corazón que tenga el Espíritu de Dios presente, y con eso estaremos preparados cualquiera que sea la situación que Dios nos permita pasar, sea de tristeza, o sea de necesidad, o sea de alegría. Síganme, hermanos. Dice que los apóstoles optaron por quedarse en Jerusalén. Esto puede interpretarse de varias maneras. Los apóstoles probablemente consideraron que era su deber permanecer en Jerusalén como líderes de la iglesia primitiva. Esta decisión pues fue valiente porque los estaban persiguiendo para matarlos. ¿Cómo le hacían? No dice la Escritura, ¿verdad? No dice que ellos estaban haciendo algo especial, como esconderse, como dice en Roma, que se escondían en las catacumbas y que leían la Escritura en secreto porque estaban condenados a muerte los que leían la Escritura. Aquí no dice cómo se escondían o cómo se cuidaban unos a otros, pero dice que perseveraban y permanecieron en Jerusalén como líderes de la iglesia primitiva. Fue valiente y demostró su compromiso, ¿no les parece? Porque si había alguien que estaba persiguiéndolos, pues eran los líderes, y los líderes deberían de atrapar a los líderes de este movimiento si querían destruirlo. No necesitaban matar a toda la gente, matando a los líderes se acaba el movimiento, ¿no les parece? Entonces los apóstoles deciden quedarse. ¿Por qué creen? Pues porque la iglesia lo valía y porque sabían que el Espíritu de Dios iba a protegerlos en ese esquema. Y si no los protegía, el Espíritu de Dios iba a salir triunfante de todas maneras. ¿Me siguen en eso? Dice que Jerusalén seguía siendo el centro de la fe judía y el lugar donde el Evangelio comenzó. Permanecer ahí aseguraba que la iglesia conservara la base estratégica para dirigir la expansión del Evangelio. Si ellos permanecían ahí, la iglesia se seguía viendo fuerte, se seguía viendo la dirección correcta, y la gente que iba conociendo el Evangelio por todas las regiones sabía que había personas en persecución y en peligro de muerte que mantuvieron la fe a pesar de esos problemas. ¿Cómo creen que se sentía la gente que iba creyendo? Pues se sentía fortalecida. Hay gente que no huyó, hay gente que no se venció, hay gente que está ahí al pie de la guerra, al pie de la batalla, y están saliendo triunfadores. Quiere decir que Dios está cumpliendo su promesa. Y cuando nosotros veamos eso en medio de la tribulación, porque va a haber tribulación tal vez con nosotros, no tengamos miedo, ¿no?
pero tenemos que estar preparados, porque si lo hacemos solo con la convicción, nos van a destruir. El Espíritu de Dios tiene que estar entre nosotros y ayudarnos unos a otros. No quiero infundir miedo, hermanos, quiero infundir fortaleza y valentía, porque a quien servimos es el ser más poderoso del universo. Él no va a perder ninguna batalla, y si nosotros perdemos la vida, Él nos levantará cuando Él venga la segunda vez. Así que no hay pierde para nosotros. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Seamos valientes, hermanos, y prediquemos la palabra y tengamos un testimonio que nos apoye. No hagamos nada en contra de las cosas que el Señor nos está diciendo. Dice: la persecución de la iglesia fue liderada por Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. Y recuerden que la historia dice que Pablo los perseguía y no le importaba que fueran ancianos, mujeres, niños, a todos los perseguía y en cadenas los entregaba a las autoridades. Este era Saulo, y cuenta que camino a Damasco se topó con Jesús, y el resto de la historia la conocemos. Pablo, después de ser transformado por Jesús, entraba a las iglesias y la gente salía corriendo por el otro lado, porque pensaban que venían para atraparlos. Pero cuando lo oyen hablando, se dan cuenta que el Espíritu ha trabajado en ese hombre. Y a pesar de ser una persona dura, agresiva contra ellos, empezó a cambiar su testimonio. Y la gente empezó a creer en lo que Pablo estaba diciendo. Fue duro para Pablo, seguramente. Fue muy triste para Pablo que la gente le echara en cara todo lo que hizo. Y de seguro lloró muchas veces porque lo que hizo no le servía a él para convencer a algunas personas. Pero vean el trabajo que logró hacer el apóstol Pablo después de tanto sufrimiento. Y luego lo podemos ver en toda la historia, que entraba a los lugares, entraba a las sinagogas, lo apedrearon varias veces, lo golpearon varias veces hasta casi matarlo, y apenas se recuperaba un poquito y quería volverse a meter. Y dice: no, oye, pues qué terquedad de Pablo, ¿no? Pero dime, ¿qué era lo que impulsaba a Pablo a levantarse nuevamente y a entrar por las personas que estaban ahí? Seguramente el Espíritu de Dios, ¿te das cuenta? Y te llena a tal grado que pareces un necio, pero tú estás buscando a esas almas que se pueden salvar, y que Él sabe que Dios va a levantar en cualquier lugar y en cualquier momento, y que somos la iglesia que va a venir Cristo por nosotros. Así que es una motivación total, plena. Pablo dice: se convertiría en apóstol. La dispersión de los discípulos no fue un acto de desesperación, no fue porque todos salieron corriendo, no fue planeado por Dios, porque la gente que se dispersó exactamente a las zonas donde Dios había planeado que pasara. Y fíjate, sígueme con esto. Fue una estrategia divina para la expansión del Evangelio a todos los lugares. Fíjate, la palabra griega persecución es diogmos, y significa persecución, significa que van detrás de las personas, pero no significa que vayan tranquilos nomás a prenderlos, y si se rebelan, entonces nomás los amarran y los entregan. No, si se rebelan, podían matarlos en ese momento. Entonces la persecución diogmos es que si alguien necesitaba morir en ese momento, ahí mismo lo mataban. ¿Me sigues en eso? Así que cualquier persona que enfrentaba a las personas que estaban buscando, como el ICE ahora en Estados Unidos, va por ti y te pueden atrapar y te van a deportar. En aquel entonces, hermanos, estas personas que andaban persiguiendo a la iglesia los atrapaban, y si tú te resistías podían matarte, tenían la autoridad para hacerlo. ¿De acuerdo? Esta hostilidad no era una hostilidad nada más de verbal, era una hostilidad física, era maltrato, y si tú te resistías podían matarte perfectamente, tenían la autoridad para hacerlo. Felipe, uno de los apóstoles, bajó a la ciudad de Samaria y les anunciaba al Cristo. Al oír a Felipe y ver las señales que realizaba, porque también el Espíritu hizo señales con Felipe, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. ¿No es acaso una señal de que las cosas que se estaban haciendo estaban bien? Quiero que pensemos en esto, hermano. Si la iglesia está creciendo y si la iglesia nos amamos cada vez más, esas señales son suficientes para mucha gente para saber que el Espíritu de Dios está con nosotros. Y eso llena el corazón de todas las personas que se acercan. Y no es un testimonio de una sola persona, es el testimonio de la comunidad. Y eso es lo que el Espíritu va a provocar en nosotros. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Así que trabajemos cada quien para que el Espíritu nos transforme desde adentro.
no lo entristezcamos, hagamos crecer y ayudémonos unos a otros para salir adelante. Este es el trabajo que el Espíritu Santo nos va a ayudar a nosotros a hacer unos con los demás. Dice también, de muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando gritos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. A pesar de la encarnizada persecución que había y de la violencia y de todo lo que pueden ver alrededor, la ciudad estaba llena de alegría. ¿Por qué creen? Pues porque había milagros, porque veían el poder de Dios actuando y veían a gente firme haciendo el trabajo. Bueno, déjame te digo algo, hermano. En esta ciudad nosotros podemos evaluar la violencia, podemos evaluar lo violento que es de repente una ciudad como esta, de las actividades que se llevan, de las personas que a veces te topas en un crucero y te gritan o te violentan. Así es como estamos en la sociedad. Pero nosotros debemos ser luz para ellos. Nosotros debemos de tener un testimonio que cambie esta percepción. Y lo podemos hacer. Díganme si no se puede. Cualquiera de nosotros que venga el Espíritu de Dios y te llene el corazón, puede ser transformado para hacer la voluntad de Dios. Así que no dudemos, hermano. No dudemos. Nosotros estamos llamados para ser usados por el Espíritu de Dios. ¿Qué tienes que hacer, hermano? Tienes que tomar vitaminas, tienes que ejercitarte, tienes que leer, tienes que saberte todo de memoria, o simplemente tienes que tener el corazón abierto para que el Espíritu llegue y te lleve. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces entendamos el mensaje, porque si la ciudad estaba llena de alegría, yo te puedo decir a ti, toda la gente que esté alrededor tuyo, con tu solo testimonio puede llenarse de alegría, con tu ayuda, con tu sonrisa, con tu consejo, con tu dirección. Y no es el tuyo, hermano, es el del Espíritu Santo. Solo tenemos que dejarnos guiar cada uno para hacer el trabajo. Esto demuestra el poder del Evangelio y la presencia del Espíritu Santo a pesar de las circunstancias adversas. La conversión de muchas personas en Samaria fue un testimonio de la eficacia de la palabra de Dios. En Samaria era precisamente gente que no quería a los judíos, eran hermanos, pero eran enemigos, y la Biblia dice que se trataban mal unos entre otros. Pero cuando llega el Evangelio y les dicen que Jesús es el Mesías, ellos también lo creen. Ahora quiero decirte aquí, hermano, en nuestra ciudad, si tú consideras a alguien que no es realmente, o que no podría ser posible que creyera, quiero que te convenzas de que el Espíritu a él como a ti nos puede cambiar. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Por eso vino y dijo Jesús: necesito irme para que venga el Espíritu Santo, porque Él es el que convencerá de pecado a todos los que estamos hoy en este lugar y a los que están fuera. Y para eso vino, y por eso el trabajo del Evangelio crece en este momento en la iglesia primitiva, pero también puede crecer en nosotros ahora. Recibamos este mensaje con gratitud, con apertura, con un corazón abierto, para que el Espíritu pueda empezar a realizar su obra en nosotros. Si Él empieza a realizar su obra en nosotros, no va a haber quien lo detenga, no va a haber quien se oponga, y tú y yo vamos a ser personas que vamos a poder hacer cumplir la misión que Dios tiene para nosotros ahora. Voy a terminar con esto, hermanos. Hay 3 aplicaciones que quiero que tomemos ahora. Los tiempos de persecución o dificultad en la vida de un cristiano pueden parecer obstáculos. ¿Alguna vez lo has visto así? Pero ¿qué aprendimos ahora en esta lección? Que a pesar de las tristezas y los obstáculos, el Espíritu de Dios está con nosotros y nos puede levantar en victoria. Y no es un cliché, hermano. Hay que experimentarlo, hay que vivirlo, hay que atravesarlo. Si el sufrimiento te transforma, pues entonces deja que el Espíritu trabaje contigo. Él está ahí presente, Él camina contigo esos momentos. Y si sales victorioso, entonces el Espíritu no te va a dejar nunca, va a estar contigo siempre. No lo dudemos eso. Número 2, Dios los usa para expandir su reino de maneras que no esperamos. A veces son tristezas, a veces es necesidad, pero a veces es gozo, a veces es división, a veces parten las iglesias con un problema y se hacen 2 caminos que logran traer a mucha más gente. Dividen a las personas para que otros se levanten y puedan trabajar. Nos genera a lo mejor alguna convicción y todos nos levantamos a alabar al Señor, y 3 o 4 personas que el Señor quiere llamar
por esos momentos de convivencia, llegan al lugar y son convencidos por el Espíritu Santo. 3. Cuando enfrentamos la adversidad, podemos confiar en que el Evangelio seguirá avanzando. Fíjate bien, si nosotros aún pensamos que en las dificultades no está Dios o no está el Espíritu de Dios, tienes que ver que el Evangelio sigue trabajando, sigue caminando. Si tú te detienes, el Evangelio no se va a detener. Pero si tú trabajas con él, entonces tú vas a ser parte de esa transformación que el mundo está esperando, porque está esperando que nosotros nos manifestemos. Así que no pierdas la oportunidad de ser usado por el Espíritu. Tenemos la posibilidad de cambiar el mundo, aunque haya gente que diga que es una empresa que no está tan sencilla. Y sí es cierto, no está tan sencilla, pero no la hacemos nosotros, la hace él. Entonces hay que convencernos de que eso es lo que tenemos que hacer. Voy a concluir con lo siguiente, hermanos. La muerte de Esteban, seguida por la persecución, son generadores de un gran cambio en la historia de la iglesia. En nuestra vida, seguramente, alguna situación en particular ha sido generadora de un cambio grande para las personas que nos rodean y para nuestra propia familia y nuestra propia vida. Hay circunstancias ahí, detéctalas, aprécialas, valóralas y empieza a seguir con actividades que esto generó. A través de la dispersión de los creyentes también podemos ver que el Evangelio llegó a nuevos lugares y personas que no habían sido alcanzadas en ese momento y que solamente habían de oídas escuchado que Jesús había muerto. Pero cuando llegan personas que vivieron en Jerusalén y que fueron expulsadas y ellos están dando el testimonio de lo que pasó, ¿qué crees que sintieron las personas que habían escuchado de Jesús? Pues que es verdad. Hoy quiero ponértelo a tu perspectiva. ¿Qué va a pasar con las personas que saben de Dios, pero no han escuchado el mensaje correcto y te oyen a ti o a mí hablando con entusiasmo de lo que pasó y de lo que está pasando en tu vida? ¿Qué crees que van a sentir, hermano? Pues lo mismo, porque es el mismo Espíritu. No somos nosotros, la obra es el Espíritu de Dios. Está buscando personas que nos comprometamos a eso y nos va a usar poderosamente. Y no depende de nuestras características, depende de nuestra voluntad de ser. He sido muy insistente con esto, pero creo que ese es el mensaje que quiero dejar muy claro. Esto nos enseña que aun cuando hay persecuciones y los momentos difíciles son dolorosos, pueden ser semilla para el crecimiento del reino de Dios, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, no lo dudes. Cuando el Espíritu nos guía, sabremos qué hacer. No está pidiéndonos el Espíritu que entreguemos nuestra vida para ser quemados, no está pidiendo un sacrificio de esos que nos explotemos como lo hacen los musulmanes. No se está pidiendo eso, se está pidiendo que seamos personas con sabiduría de lo alto y que podamos ser voluntarios para servir a Dios, con valentía, con dedicación, con fortaleza, con disciplina. Cuando el Espíritu está con nosotros, sabremos qué hacer, sabremos cómo hacerlo y sabremos cuándo hacerlo. Así que hay que proponernos a vivir en el Espíritu desde ahora, porque el tiempo que tenemos por delante es para prepararnos, es para que el Espíritu esté con nosotros y sepamos distinguir entre el llamado del Espíritu y el llamado de nuestras propias tentaciones y poder obedecerlo de manera adecuada. ¿De acuerdo? Creo que estas 4 cosas han sido suficientes como para que se transmita el mensaje y bueno, yo espero que el Señor les bendiga y que todas estas enseñanzas pues sean algo que tengamos en el corazón y que a partir de ahora entonces con motivación, con dedicación, con alegría, con disciplina busquemos siempre la presencia del Espíritu de Dios que transforma. Dios les bendiga a todos.